Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV y finalmente llegamos ya al mes de diciembre, días bonitos en el sur de Chile, se pronostican las próximas 2 semanas por lo menos con días soleados, porque en el sur de Chile debemos ser agradecidos del sol que es tan esquivo. Y bueno, y efectivamente estamos a 2 semanas de la segunda vuelta presidencial. ¿Quién pensaría un año atrás que José Antonio Kast y Gabriel Boric iban a estar en la papeleta final? Efectivamente los chilenos estamos dando sorpresa cada cierto tiempo. Y también preocupación por la nueva variante Omicron que felizmente no ha llegado a Chile. Esto demuestra que el COVID no da tregua en distintas partes del mundo, en Europa. Es preocupante el nivel todavía de personas que no se vacunan con la dosis de refuerzo. Pero bueno, pero aquí para hablar de actualidad, de política, para hablar también de lo que ocurre en la región de los lagos, queremos saludar en primer lugar al profesor, al antropólogo, cientista político, director hace pocos meses atrás de vinculación con el medio de la Universidad Austral de Valdivia, sede de Puerto Montt. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, Carlos. Hola, Hardy, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, esta nueva unidad, este nuevo departamento, esta nueva dirección, cuéntanos un poquito de la vinculación con el medio de la Universidad Austral. Básicamente esta es una nueva estructura que se dio la sede de Puerto Montt en el marco de la complejidad que ha ido tomando la universidad en la ciudad, particularmente en la región, dado que tiene 17 carreras, programas de magíster, doctorado, y en consecuencia parte del plan estratégico alude a la necesidad de generar una relación bilateral, por así llamarlo, con la comunidad. La universidad necesita salir a la comunidad, necesita también recoger gran parte de los saberes y los aportes que hacen los diferentes grupos diferenciados de la región de los lagos e incorporarla a los currículos. Entonces se creó esta dirección de vinculación con el medio junto con la dirección de investigación, y hace 5 meses me han pedido que yo esté a cargo de esta línea de trabajo, en la cual estamos armando equipos de trabajo y líneas estratégicas de vinculación con la comunidad. De hecho, la última, y lo que nos tiene muy contenta, acabamos de auspiciar nuevamente los temporales teatrales. Genial. Como una manera de vinculación. Porque recordemos que Puerto Montt, que tiene 260.000 habitantes, tiene en total 26.000 estudiantes universitarios, y yo me alegro mucho porque efectivamente las universidades son un centro de pensamiento, reflexión, en fin, la innovación viene con las universidades, así que una buena noticia creo para Puerto Montt, ¿no? Sí, pues es una muy buena noticia porque uno de los temas fundamentales para la universidad es, por ejemplo, la divulgación de la ciencia. Un país sin ciencia es un país sin desarrollo. Entonces, nosotros que desarrollamos muchas líneas de investigación, FONDEF, FIC, líneas FONDECIT, el trabajo académico que tiene que ver con ciencia pura y ciencia aplicada tiene que ser conocido en los colegios, tiene que conocerlo la comunidad, porque es una manera de revalorizar la importancia que tiene la ciencia, particularmente a lo que hablábamos recién, con respecto al marco de una pandemia global. La revalorización de la ciencia es un elemento fundamental, y que no nos vuelva a pillar una pandemia sin tener capacidades tecnológicas instaladas. Sí, valoremos, sé que en el hospital de Puerto Montt este año, en nuestro hospital, nuestros profesionales de salud participaron de un ensayo clínico que fue la vacuna CanSino. Y yo siempre encontré notable que del sur de Chile, aquí en el paralelo 40, efectivamente igual estuviéramos aportando para combatir esta pandemia. Pero bueno, queremos también, hoy día queremos hablar de política, queremos saludar también al médico psiquiatra a propósito de salud, Cristian Palma, que para estos efectos está como presidente del Partido Republicano. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder conversar temas de actualidad y que competen a la región y a la ciudad de Puerto Montt. ¿Quién pensaría que usted, el Partido Republicano, ninguneado hasta hace poco tiempo atrás, ya están con cuánto, con 15 diputados, con un senador, son una fuerza relevante en la política chilena? Sí, estamos acá por la convicción de que las ideas que representa el Partido Republicano son las mejores para el desarrollo de los países, así como lo han demostrado las ideas del libre comercio, de la bajada de impuestos. Nosotros no hemos inventado la rueda, creemos en la ciencia política, la ciencia económica principalmente, así que por eso yo creo que hemos logrado un gran grado de conocimiento y de buena votación en relación a transmitir que la idea que nosotros representamos pueden llegar al progreso tanto del país como de cada individuo. Volveremos sobre eso un ratito más, digamos, a ver qué posibilidades tiene efectivamente el candidato José Antonio Kast. Profesor, desde la ciencia política, ¿cierto?, incluso desde la antropología, que es su oficio, todo este año llevamos en un año, no sé, hemos votado por 12 votos hemos tenido. Supuestamente una sociedad muy politizada, supuestamente, pero al final del día, en el momento de mayor votación fue para el plebiscito, donde votó solamente el 50 como y tanto por ciento. Ahora, en esta última elección presidencial, el 46%
el chileno no está participando al final. ¿Qué está pasando con la sociedad chilena? Mira desde la casa y más bien la política es solamente para los políticos. ¿Qué pasa, profesor? O sea, en términos generales hay una tendencia global a la baja participación electoral. O sea, que en Chile se participe poco y se vote poco no es sui generis. Es un tema compartido por muchas sociedades democráticas en el mundo. Y eso tiene diferentes niveles de explicación. Los problemas complejos son multifactoriales, no es solamente uno. En Chile nosotros tenemos la mala costumbre de simplificar los grandes problemas complejos, y solamente lo complejo resuelve lo complejo. Entonces, eso tiene que ver con el vaciamiento de contenidos de la política. Es decir, la política a nivel global ha tenido una suerte de... se ha vaciado contenido. Se ha vaciado de generar esperanza en el sentido de prospectivo, de apuntar hacia el futuro. Gran parte de la política se estructura sobre la base del análisis de la coyuntura, más que en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, qué tipo de país queremos invitar a tener a la ciudadanía. Y en función de eso, hay una decepción de parte del electorado en forma permanente en los últimos 30 años a nivel global, y eso se expresa en Chile. Si nosotros vemos las estadísticas en Chile, ha bajado significativamente, incluso desde el 2012, cuando se generó el voto voluntario, ha caído estrepitosamente. Entonces, uno dice, el problema es que la gente debería estar el voto obligatorio. Y la verdad es que el problema no es ese. Ese es un problema más o menos marginal. Este tiene que ver con la oferta política, con la falta de contenido, con la falta de seducción al electorado, con la falta de buenos candidatos que puedan estructurar una semántica que la ciudadanía considere que eso le resuelve problemas esenciales de la existencia. La política tiene que ver mucho con el hacer cosas. La gente espera que la política le resuelva problemas estructurales que tienen nuestras sociedades. Es decir, y por lo tanto, cuando tú tienes un sistema político que habla desde la coyuntura, circunstancialmente, y genera una cantidad de cambios, incluso tácticos, de una semana para otra, indudablemente eso afecta la credibilidad de la política. Yo creo que en la medida que la política no se vuelva a construir sobre la base de contenido, sobre la base de imaginar futuros que inviten a soñar a la población, vamos a seguir teniendo una baja electoral y vamos a tener una discusión de bajo calado como el que tenemos hoy día en este marco presidencial. Porque, claro, antes de hablar con Cristian Palma, porque por ejemplo en la última elección presidencial, con el 46% de los votos válidamente emitidos, finalmente los candidatos, o sea, yo no recuerdo que los candidatos que hayan pasado a la opción final, a la segunda vuelta, ninguno de los dos llega a los 30 puntos. Y que en términos reales serían 14 puntos para uno y 12 para el otro. O sea, un nivel de... O sea, estamos llegando, no quiero hacer el símil con Perú, pero finalmente son candidatos con poca votación. Imagínense José Antonio Caz con 1.900.000 y tantos mil votos, ¿cierto? Y Gabriel Boric 1.960.000, otro con 1.814.000. De un universo posible de 15 millones de electores. O sea, igual hay un tema ahí... Sí. Sí, es que hay varios puntos ahí que son parte de un poco del análisis común que hoy día nos hemos acostumbrado a hacer, ya como muchos sitios comunes en esto. Pero lo primero, 1 de cada 2 chilenos vota. Primera cosa, eso ya es dramático, menos de cada uno vota. Lo segundo, eso significa que hay una crisis de representatividad que tienen los partidos políticos. O sea, los partidos políticos están hechos añicos, salvo uno que otro que empieza a emerger, pero en general en Chile los partidos políticos tradicionales que acompañaban el proceso de transición hoy día están venidos absolutamente a menos. Es un dato real. Independientemente que alguno de ellos en algún momento diga, mire, nosotros seguimos siendo una fuerza eje de centro, ya no lo es. Es un partido que tiene 7 diputados, realmente hoy día no es una fuerza poderosa, salvo para un proceso de negociación de corto plazo. Eso es lo segundo. Tenemos crisis de partido, crisis de representatividad, y hay un elemento fundamental también, que es parte de la línea de trabajo que yo vengo haciendo durante muchos años, que tiene que ver con la falta de confianza. La ciudadanía no tiene confianza en sus instituciones, y con razón. Nosotros hemos visto cómo ha ido creciendo en forma significativa la corrupción en Chile, y cómo la corrupción ha ido permeando las instituciones políticas y cómo han habido blanqueos de situaciones altamente cuestionables desde el punto de vista ético desde la misma institucionalidad pública. Entonces, la población común y corriente, el ciudadano a pie, ha ido observando justamente este deterioro de la calidad de la política y acompañado de una fragilidad de las capacidades institucionales públicas, sobre todo el sistema político, que tiene que ver, el último escándalo grandioso que tuvimos en Chile tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política, entonces, y que finalmente se le puso tierra
a ese problema y aparecemos indudablemente siendo el segundo país con menos corrupción en América Latina después de Uruguay, pero lo cual eso es bastante fantasioso, es como hacerse trampa en el solitario, porque nosotros sabemos que en Chile tenemos debilidades en las instituciones, tenemos situaciones de captura del Estado por mucho, no solamente por los grandes grupos económicos, tenemos captura del Estado por el sistema político, tenemos captura del Estado por la calle, y en gran parte de las políticas públicas se están haciendo en la medida de quién tensiona más la relación entre los actores políticos. Porque, Cristian, mire, por eso dije, hace un año atrás nadie diría el Frente Social Cristiano, el partido que representa a José Antonio Kast, de 0 pasó a 15 a 14 diputados, ¿cierto? A 15 en total. De 0 a 15. El Partido Comunista además tiene 12, son dos grandes partidos que tienen hoy día consolidan. Y discúlpenme, pero son partidos que están en los polos extremos, y ni siquiera va con una connotación negativa, pero están en los extremos. ¿Cuál es la lectura que usted hace, digamos, de este crecimiento de 0 a 15 diputados como un factor que van a ser gravitantes en el futuro Parlamento? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba acá el profesor, de que hay un desencantamiento de lo que ha sido la clase política en los últimos años. Y esto tiene que ver con que se piensa, y especialmente este último Congreso, estaba pensando más en su reelección, en cómo mantener sus cargos de poder o su pequeño pedazo de poder que pueda tener, en lugar de tener una visión de Estado y una visión de país a futuro. Lo hemos visto en los últimos retiros, por ejemplo, del 10%, donde toda la ciencia económica, independiente de la tendencia política que la represente, dice que es una mala política de Estado, una mala política económica que en el fondo va a llegar a un empobrecimiento tanto a la población individual como a una disminución de la confianza que tiene el Estado para desarrollar proyectos a futuro de Estado. En ese sentido, el Partido Republicano ha tenido a lo mejor esta erupción en base a las convicciones claras que tenemos, especialmente en un Estado mucho más pequeño, y a mí me gusta llamarlo un Estado menos necesario. Actualmente el Estado es necesario en muchos aspectos, y está bien que el Estado se haga presente en esos momentos o en esas personas y en esos grupos donde es necesario, pero en la medida que un país avanza con políticas de Estado serias, con políticas de Estado miradas a largo plazo, independiente del gobierno que esté ejerciendo el poder en ese momento, pero si tiene una visión de Estado a futuro, va a llevar a un mejor desarrollo tanto individual como colectivo de la población, y donde cada cual va a poder desarrollar mejor. ¿Cuál sería el modelo usted a seguir? Porque algunos comparan el Partido Republicano un poco con lo que es Vox, que irrumpen, surgen con un Santiago Abascal, cierto, que es bastante exuberante, pero finalmente son un anclaje ahí ubicado en un extremo. ¿Cuál sería el símbolo usted que quisieran emular? ¿En qué país, por ejemplo, para que los televidentes se imaginen qué país ustedes quisieran tener si llegaran a gobernar con José Antonio Kast? Por ejemplo, Irlanda, hubo un periodo donde también tenía un recaudo. Irlanda, sí, ¿ya? Donde tuvo una baja de impuestos cuando se vio económicamente bastante apremiado. Cambió completamente las políticas a una baja de impuestos para de esa manera incentivar la inversión y atraer la inversión extranjera. Esa atracción de la inversión extranjera produce mayor competencia. Está bien, pero ¿sabe, Cristian, que uno del tema económico que tal vez puede haber mucha coincidencia, pero cuando uno escucha a un diputado de ustedes como de apellido Kaiser, que yo creo que está, como dijo el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, es lo que la expresión, de que me hago cargo de lo cavernario que puede ser, ¿cierto?, un sector político. ¿Cuántos daños le causa esa candidatura a José Antonio Kast? ¿Cuántos daños causa en los votantes de las mujeres? Cuando convengamos que en el desarrollo de la civilización como hoy día, si en algo hay coincidencia, que debemos respetar muchísimo a las mujeres en su integridad completa, valga la redundancia. Sí, yo creo que las declaraciones desafortunadas del diputado Kaiser, que fueron hechas también en un contexto de un programa de YouTube, no, de varios programas. Sí, pero de su programa, por eso me refiero a un programa. Al sacarlas también un poco de contexto, no estoy defendiéndola, pero si tú sacas a una cuña y le sacas todo el contexto, puede ser mucho más terrible, sin tener esa explicación. Y al ser sacadas de contexto y también de situación, y las muestras tal como si fueran actuales y unas declaraciones bastante desafortunadas. El tema, Cristian Palma, mire, sí, quiero ver el tema, las señales culturales y políticas y sociales, que de alguna manera la candidatura de José Antonio Kast como representaría la parte
esa parte, digamos, de radicalizar el lenguaje, y que no sé si eso sería bueno para Chile, pienso yo, pregunto, Cristian. Es que nuestro candidato va totalmente en un sentido contrario a lo que me comentas. O sea, nosotros estamos por incluir a todos en un proyecto completamente democrático de desarrollo individual. Nosotros creemos en las personas y la libertad de las personas y en el desarrollo de los proyectos individuales, sea cual sea de ellos, siempre y cuando no involucre el detrimento o ir en contra del proyecto individual de otra persona. José Antonio Kast va totalmente en el sentido contrario a lo que esas declaraciones quieren hacer entender de lo que sería José Antonio Kast o el Partido Republicano. Nosotros estamos por la libertad en todo sentido, y en ese sentido tenemos también, y ayer se hizo un mujerazo, por ejemplo, donde aclaró que el rol de la mujer, y siempre lo ha creído así, es un rol fundamental tanto en la familia. Cambió su postura y está por mantener el Ministerio de la Mujer. Profesor Carlos Hefner, expresión, yo no quiero quedarme, digamos, la figura de Kaiser, porque uno puede ser injusto, hay otros que también cometen otra barbaridad en su lenguaje, pero sin duda esto es como hace aflorar lo que significaría una candidatura de derecha que está efectivamente en la extrema. O sea, de hecho, no se salió Chile Vamos para ir claramente estar en la extrema del espectro político, ¿no? Le causa daño, se instala una situación de que efectivamente no estaría por apoyar a las minorías, en fin. O sea, yo diría, miremoslo de la siguiente manera. Se ha instalado, yo diría, una discusión súper falsa en materia de incorporar, por ejemplo, no hay ninguna candidatura que de alguna manera no aluda al tema del liberalismo, ¿ya? Y al tema de la libertad, ¿ya? Eso como que ha cruzado gran parte del discurso en las candidaturas. Pero la verdad que yo creo que hay un uso y un abuso bastante significativo de eso, que ha demostrado el siglo XXI. El siglo XXI ha demostrado básicamente que nosotros estamos en un proceso a nivel global de diferenciación y aumento significativo de la complejización que hace que el mundo sea absolutamente fractal y fragmentario. Por lo tanto, hay muchas maneras de entender este mundo que cambia. No hay una voz única, no hay un eje concéntrico para eso. Dicho eso, eso significa que el siglo XXI, que comenzó con la caída del muro de Berlín en 1989, ¿ya? Como dicen algunos, no comenzó en el año 2000, sino como se quebró justamente cuando cae el muro de Berlín en el 89, trajo consigo también una orientación postmoderna. Y esos factores postmodernos de alguna manera recogen muchos logros del siglo XX y los nuevos logros del siglo XXI. ¿Y cuáles son esos? Básicamente son elementos contraculturales. O sea, recoge que a través de todo este periodo siguen manteniéndose ciertos fenómenos sociopolíticos, incluso culturales, que muy arraigados durante el siglo XX, que generaron una cantidad de genocidios, por ejemplo, generaron una suerte de persecuciones, generaron ciertos valores antidemocráticos. Entonces, lo que hay que tener cuidado en este siglo XXI, donde estamos generando nuevas generaciones, es no confundir la libertad con retrocesos del punto de vista de lo que ha generado el liberalismo en el mundo, que tiene que ver con los respetos irrestrictos a todos los derechos humanos, Tiene que ver fundamentalmente con la emergencia, por ejemplo, del mundo de la mujer, al mundo de la educación, el trabajo y los derechos sociales y reproductivos. Es decir, estos son elementos característicos de una sociedad moderna. Yo no me imagino a Angela Merkel en Alemania, desde que terminó su periodo, aludiendo a ese tipo de argumentaciones, ¿no? Sí, yo me lo espero de algunos otros personajes en el mundo, pero de sociedades libertarias que han pasado situaciones críticas a través de su historia, han aprendido de su historia. Y una de esas tiene que ver con el reconocimiento de la heterogeneidad, el valor de la diversidad y sobre todo la discusión de un elemento transversal que tiene que ver la libertad, pero no la libertad reducido a el individualismo metodológico de la economía, en que la sociedad y el bien común se estructura sobre personas que preferentemente buscan su maximización de bienestar dentro del mercado. Profesor, pero por ejemplo, cuando Arsenio da datos, y usted da un ejemplo de la caída del muro de Berlín, ¿cómo entender que después de 30 años el Partido Comunista, que es heredero de eso, ¿cierto?, en Chile vuelva a aparecer con tanta fuerza? Y que aquí también tengamos, después de una centro derecha que gobernó, tuvo 2 periodos, ¿cierto? Baja y aparece con tanta fuerza un sector de derecha más que está a la derecha de la centro derecha. O sea, eso lo estamos viendo en el mundo. Sí, y vuelvo a insistir, en España mencionas tu Vox, vemos en Hungría lo que está sucediendo, lo que está pasando en Polonia. Es decir, lo que pasa es que los polos no solamente se visibilizan más porque ha pasado algo
con una crisis de los partidos tradicionales vinculada a la socialdemocracia y al liberalismo tradicional. Voy a dar un ejemplo, vuelvo con el tema de Alemania, que conozco un poquito más de cerca. Scholz, el que acaba de ser canciller en Alemania, gana no por ser el mejor, sino que era el menos débil. Sacó 25 puntos. Claro, el menos débil. Pero la Merkel, su partido, se fue al abismo porque la Merkel era más que el partido. Entonces hay una crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales que dejan este centro político vaciado. Entonces está bien. Entonces ese tipo de discursos afloran en una posición, Partido Comunista, y en otro, en Vox en España, o el Partido Republicano en el caso chileno, que se hacen cargo de ciertos discursos que dejaron de ser sostén y eje estructurante del liberalismo del siglo XXI. Pero el caso de Alemania es notable, que con el gobierno semáforo, ¿cierto? Sí. Que son los ecologistas, son los liberales y son los socialdemócratas. Así es. Y una socialdemocracia que resurge ahí. Porque claro, algunos cristianos hablan que está en presencia un populismo de izquierda y un populismo de derecha, en minutos de cierto vaciamiento o debilitamiento del centro izquierda y la centro derecha, que en su minuto hablaremos de por qué llegamos a eso. ¿Es el clivaje que estamos hablando hoy día, un populismo de derecha, un populismo de izquierda? O la pregunta, o tal vez la otra pregunta, suponiendo que gana José Antonio Cast, presidente de Chile, en el Parlamento están equiparadas las fuerzas, ya sabemos, pero todos dicen, pero en la calle va a haber mucho desorden por este tema cultural. ¿Cuál es tu opinión de eso, Cristian? Mi opinión es distinta a lo que veo en el día a día y en las conversaciones de calles que tenemos y a lo que quiere implementar o lo que quiere demostrar la opinión pública o un grupo de élite que manifiesta como problemas de gran interés de la comunidad, a lo mejor ese tipo de diferencia. Porque en la calle, creo que tú te has demostrado que puedes conversar de este tipo de temas sin levantar la voz o sin caer en caricaturas tampoco, y respetando lo que la otra persona puede pensar o puede decir. No así lo hemos visto en los medios de comunicación masivos, que tratan de exaltar esto y dejando de lado los temas que realmente le interesan a la gente. Cuando tuvimos ese periodo, yo lo llamo insurreccional, que fue, sí había un descontento social, de verdad hubo un descontento social, pero ese descontento social tenía que ver con mejoras en la salud, mejoras en la educación, en mejoras también en la participación, en el escuchar los problemas reales de la gente, versus lo que se mostraba que son este tipo de, a lo mejor, diferencias que podemos tener, y lo podemos tener sin ningún problema, pero todos podemos vivir con esas diferencias sin pasar uno sobre el otro. Pero ese descontento social que vino específicamente después del gobierno de Bachelet II, donde hubo un aumento de impuestos buscando recaudar más para generar mayores mejoras sociales, pero ese aumento de impuestos generó todo lo contrario, generó un estancamiento, y ese estancamiento generó en la sociedad macro disminuir o ver frustrados los sueños que tenía y que venía con un periodo próspero de los 30 años que fueron anteriores, donde hubo un gran desarrollo y hubo una emergencia de la clase media, y esa clase media con sueños de futuro reales. Convengamos que llama la atención que hoy día toda la derecha aplaude lo que fue el año de la concertación y fueron los más duros opositores. Pareciera que hoy día, digamos, la recuerdan como que fuera el paraíso. Sí, pero es que bueno, yo digo, para nuestros televidentes, digamos, hacer una historia cortita. Sí. Mira cómo existían los casalagos, mira lo que hablaban de Elwin, que venía el comunismo, mira cómo hablan de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Y hoy día la derecha está apareciendo, reivindicando, es una curiosidad, por lo menos a mí me llama la atención. Pues que yo creo que si esa derecha en ese tiempo hubiese tenido más fuerza, los avances que hubiesen sido en esos 30 años hubiesen sido el doble. Esos avances fueron porque esa derecha, además de ayudar a las buenas ideas de la centroizquierda que gobernó esos años, que fue una centroizquierda inteligente económicamente, donde se basan en la ciencia económica para sacar adelante, y además metiendo también sus proyectos sociales, la derecha, que era en ese entonces también bastante adherente a una ciencia económica, fue frenando esos, a lo mejor, avances sociales que quería llevar la izquierda sin mirar el avance económico, o el avance social sin mirar el avance y la ciencia económica es imposible, lleva al desastre. Entonces sí, lo vemos con nostalgia porque vimos en el gobierno de Bachelet donde, entre comillas, y lo dijo el senador Quintana, vamos a pasar la planadora la pasó y tuvimos el estallido social porque las demandas sociales no se vieron solventadas y los sueños de cada ciudadano se vieron frustrados, y ese fue el descontento que la clase política no supo ver, no supo evidenciar, y se basaron en estos temas de élite que a la gente no les interesa. Yo creo que por eso fue la emergencia del Partido Republicano, porque los temas de élite, que se los dejemos a la élite, y los temas de la gente, salud, seguridad, pobreza, pero ¿no será más bien, digamos, que el Partido Republicano surge más bien por el factor miedo? Pues yo lo escucho al área hablar de economía, entonces uno es como siempre se habla de planilla Excel, mucho Excel, de repente creo que falta un poco más de Word. ¿No será más bien que el factor miedo
que sin duda surge, el estallido social tuvo consecuencias que aquí nosotros por lo menos lo hemos dicho hasta el cansancio, digamos, todo el daño que causó, pero no es más bien el factor miedo el que genera, porque quiero volver, José Antonio Caz sacó un 28%, o sea, no estamos en presencia, digamos, de un liderazgo, digamos, que avasallador. El factor miedo, ¿cuánto está incidiendo en esta posición expectante que está hoy día el candidato José Antonio Caz? Influye, y vuelvo a la economía, porque los sueños individuales tienen que ver también con el progreso y la estabilidad económica de una familia y de una persona. Entonces, si tenemos ese factor miedo que consideramos dando la extrema izquierda y la izquierda de Bachelet 2 aliada con el Partido Comunista, que ese fue el gran frenazo de la economía, el gran frenazo del progreso que se manifestó, y vemos la posibilidad de que ahora emerja el Partido Comunista no solo como un vagón de cola, sino que como la cabeza de un gobierno, es claro que tengan miedo. El miedo nosotros no lo tenemos que decir que eso puede hacer, nosotros le podemos recordar lo que fue y lo que han sido los gobiernos que son de esta tendencia socialista sin mirar la ciencia económica. Y eso es lo que vemos en el candidato Boric actualmente, que le llama economista supuestamente moderado y que yo creo que sí son bastante adecuados para un desarrollo de una política de Estado seria, mirando ambos sentidos, ambas realidades y ambos grandes polos del desarrollo tanto social como económico, pero vemos que el Boric no le hace caso a esos asesores económicos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Te invitamos a ser parte del Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación, un evento inédito en Chile para que emprendedores estén en contacto directo con grandes empresas, gerentes e inversionistas, y que busca generar impacto social y desarrollo económico para el país. El ETM Day se realizará presencialmente este 10 y 11 de diciembre en el Estadio de la Corfo, Las Condes. La inscripción y todo lo que ocurra es totalmente gratis. Inscríbete en www.etmday.org. El teatro vuelve al escenario del Diego Rivera. Desde el 3 al 22 de diciembre, 20 obras nacionales se presentarán en la 32ª versión de los temporales internacionales de teatro de Puerto Montt. Más información sobre la programación y entradas en www.culturapuertomont.cl y en nuestras redes sociales. Financia Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Produce Corporación Cultural de Puerto Montt. Estamos de regreso en la agenda abierta en Vértice. Profesor Hefner, a propósito de tanta incertidumbre, tan poca fidelidad a los partidos, parece el desmoronamiento de las ideologías, Franco Parisi. Una persona que a mí no termina de sorprenderme, en Estados Unidos, nunca estuvo en debate, tiene una pensión de alimentos al parecer que no ha pagado, no obstante eso, cerca de 900.000 chilenos, hombres y mujeres, fueron a votar por él. ¿Qué significa el fenómeno? Que además hoy día es la prima bonita que ambos candidatos quieren conquistar. Hablemos de Franco Parisi, de ese votante, para dónde debiera irse, porque ese estudio seguirá por mucho tiempo más todavía, ¿no? Bueno, en general lo que decíamos siempre, esta ha sido una elección absolutamente anómala, es decir, puros datos anómalos, a contrario a todo lo que son las tendencias de análisis típicos de ciencia política. ¿Quiénes llegan a la segunda vuelta? Los que de última hora, digamos. Boris fue de última hora. Caz venía con una tradición, pero nadie da un voto por él y termina siendo el que saca el primer lugar en la primera vuelta. Y Parisi emerge, todo el mundo esperaba que tuviese cierta participación, pero no tan relevante como la que tuvo, casi 900.000 votos, como lo que podríamos llamar un candidato de alguna manera online, digamos, un candidato online. Offside. Representa básicamente la posmodernidad del ciberespacio. Mira, allí yo diría que si uno analiza en términos de la estructura económica social chilena, y de acuerdo a los datos que hizo una casa de estudio de encuesta, y cuando segmentó el votante de Parisi, se encuentra fundamentalmente con un sector mayoritariamente hombre, hasta los 40 años, ¿verdad? Y además que pertenece en porcentaje muy alto a lo que podríamos llamar C2, es decir, medio-bajo, ¿ya? Medio-bajo. Si tú lo segmentas, por ejemplo, con los votantes de Boric,
en términos generales, que el Frente Amplio nace en la Universidad Santiaguina, su votante fundamentalmente tiende a ser C1 y algunos rasgos de B, digamos, en ese sentido. Entonces estamos hablando del votante Parisi, que es una persona de medio bajo, con nivel formativo completamente distinto al votante típico de Boric. Y ese personaje es muy interesante, y es un personaje que no está ausente de las elecciones en Chile. Ese segmento poblacional le dio una diferencia significativa en la elección de Piñera 2. Así es. Exactamente. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta, porque el perfil que tiene este votante es una persona que tiene estudios preparatorios, digamos, es una persona que le interesa tener un trabajo estable. Es una persona que quiere tener ciertas certezas laborales y certezas de seguridad en su vecindario. Espera que su hija camine a la escuela sin que alguien lo asalte, sin que la violen. Espera que los parques no estén dominados por el microtráfico. Es decir, una persona que se autodefine apolítica, pero que en gran medida... Pero que le ha ganado la vida, que de alguna manera que le ha ganado la vida... Que es el emergente de la vida, que está sobre la línea de la pobreza. Porque, por ejemplo, si analizamos en Antofagasta, donde saca la primera mayoría... que como usted dice, profesor, saca el 33%, ¿vale? 33%. Y si vamos a la región de los lagos, donde también hay sectores que productos de la agroindustria, de la industria acuícola, también del turismo, también surgió, en buena hora, surgió ciertos que han ganado la vida, que tienen su camionetita, que pueden viajar. Y en el caso nuestro, la región de los lagos sacó un 15%, a 5 puntos solamente de Boric, donde aquí no había estructura prácticamente. Efectivamente surgen, o sea, es un votante que va a los mundiales, es un votante que tiene su camionetita, un votante que tiene su quincho. Que tiene aspiraciones, de mejorar su calidad de vida, pero que se ha visto cooptado por diferentes circunstancias. Si nosotros analizamos, por ejemplo, comparativamente, eso es como forzar un poco el análisis, pero si nosotros observamos, por ejemplo, el votante Trump, es muy similar. En Estados Unidos. Es una persona que vivió tiempos de desempleado, tiempos que tenía muy poca ayuda del Estado, que las tenía que salir adelante con sus propias uñas, donde el subsidio estatal no estaba dirigido a él, donde veía que la globalización lo dejaba sin empleo. Pues, si seguimos esa lógica, profesor, entonces sería más natural que ese votante fuera a votar por Kast. No obstante, yo creo que sí. Pero no obstante que Parisi ha dicho estos días que por favor no digan por quién van a votar, porque es probable que Parisi esté jugando su propia carta presidencial para 4 años más y no se hipoteca. ¿No me explico? Sí, perfectamente, pero mencionaste un concepto que es fundamental, la incertidumbre. Una característica esencial de la sociedad que vivimos es la incertidumbre. Entonces la pregunta es ¿quién te da cierta certeza? Pero la certeza no se las da a la sociedad completa. Por ejemplo, el discurso de Boric, el discurso en general para ese sector, es un discurso que tiene que ver con temas más cualitativos. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la inclusión. Más identitario. Claro, identitario. Es decir, no tiene que ver con la materialidad. Entonces, este otro discurso tiene que ver con la materialidad. La casa propia, la plata para que los cabros estudien en la universidad. Profe, después yo seguir con Cristian Palma, porque mire, en el caso de que son de las curiosidades que tiene nuestra política chilena, en las regiones votaron básicamente por Kast o Parisi. Los pueblos originarios, que supuestamente la izquierda los levanta como propios, los pueblos originarios votaron fundamentalmente por Kast. O sea, quiero decir, la región de la Araucanía donde más pueblo originario existe, el votante fue... Tercero, un gran votante de Boric está en los sectores, la cota 1000, Santiago, la cota 1000 para arriba, 2000 y 3000. Los ñuñoínos. En las 45 comunas más pobres de Chile, o sea, los pobres votaron fundamentalmente por Kast o por Parisi y no por el representante de la izquierda. O sea, Allende estaría complicado, Salvador Allende miraría con tristeza esto, ¿no? Marx se volvería a morir. La certeza. Alguien que tiene arte, pero ¿qué tipo de certeza? ¿Te das cuenta? La certeza tiene que ver con ese segmento que tiene que ver con el empleo. Sí, una de las cuestiones que nosotros no hemos entendido es que la gente necesita empleo, porque la única manera de salir efectivamente de la pobreza es teniendo un buen empleo, no un empleo informal. Y para eso tú necesitas un apoyo. Y en eso yo hago un contrapunto respecto al tema del Estado. No sé si lo vamos a abordar aquí, sí, pero un tema fundamental es que generalmente se entra en esta discusión bipolar
binaria de más Estado o menos Estado, y que hay que adelgazarlo, hay que hacerlo atlético. Y yo creo que es una discusión teóricamente absolutamente ociosa, absolutamente ociosa. Porque una vez yo lo conversé, me topé, esta es una anécdota, en el aeropuerto de Temuco con Juan Antonio Casa, hace mucho tiempo, José, en la primera elección, y conversamos durante mucho tiempo este tema, porque no nos conocíamos, pero la sala de espera permite todo ese tipo de cosas. Y yo le hablaba del tema del Estado, y le decía, si esto no, porque su planteamiento era, yo era director de un magíster en alta dirección pública, entonces en Santiago, y yo le decía de esto, me decía, sí, pero que hay que adelgazarlo. Y dice, no, mire, fíjate una cosa, que no es un tema de adelgazamiento, tiene que ver con la complejidad de los problemas que hoy día nosotros tenemos. Por una razón muy simple, estamos en medio del COVID. ¿Qué nos enseñó el COVID respecto al Estado? Dos cosas. Por ejemplo. Nos enseñó dos cosas. Primero, que Chile no hubiese enfrentado de la manera que lo hizo a partir de las vacunas, si no hubiésemos tenido una institucionalidad pública que se generó a partir de políticas públicas hace muchas décadas atrás. O sea, nosotros estamos tributando hoy día de ese esfuerzo nacional que se hizo políticas de Estado. Eso es una primera cosa. Pero también nos enseñó que este Estado está súper frágil, porque para poder cobrar un bendito subsidio, a la gente tenía que hacer colas enorme, porque el Estado no estaba preparado en su transformación digital. Entonces hay un tema de agenda pendiente de transformación. Más bien el concepto de ser un Estado eficiente, ahí más que estar discutiendo si sacamos la grasa, como se dice. Sí, claro. O sea, los nuevos problemas son tan complejos que tú necesitas un Estado cada vez más completo. No estoy diciendo que hay que llenar 300.000 funcionarios más, sino que tiene un Estado más grande. Un Estado que tenga mejor gestión implica necesariamente un Estado más grande, más eficiencia. No, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo enseño políticas públicas, entonces siempre insisto en este punto. En América Latina, voy a dar un dato que tiene que ver con la ineficiencia. El 7% del PIB de América Latina tiene que ver con ineficiencia en la gestión pública. Con ese dato, un estudio del BID, con ese dato se resolvería toda la extrema pobreza en América Latina. Y eso tiene que ver con la ineficiencia. Bueno, en Chile, si tú ves la evaluación de programas públicos que hace la DIPRES, yo he trabajado como evaluador de la DIPRES de programas públicos, yo hice un estudio, está publicado hace un año y medio atrás, donde el 46% de los programas ejecutados en Chile tienen problemas de diseño y calidad en el gasto. Está muy mal evaluado. Pero no todo, pero hay un problema. Porque Cristian Palma, cuando el profesor habla que estamos en este eje de cambio, que sería Boric, y orden, que sería Kast, al final los chilenos, como dice el profesor, si seguimos esa lógica, ya, ¿qué te genera más certidumbre? ¿Cierto? Porque el cambio siempre te promete cierta incertidumbre y uno vuelve al orden porque te vuelve a apañar. Pero finalmente la sociedad también necesita avanzar, Cristian. ¿Qué señales puede dar efectivamente? Porque para salir un poco porque está insistido harto en el tema económico, estamos claros que efectivamente es un factor importante para el desarrollo del país. Pero ¿qué genera certeza José Antonio Kast eventualmente como presidente cuando su partido, verdad, que tiene recién 15, pero no se ven equipos sólidos detrás? Finalmente Renovación Nacional, la UDI, son partidos que tienen experiencia en gobernar, cuando los demás también están apoyándolo más bien con cierta todavía reticencia. ¿Qué certeza puede dar finalmente? Una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Acabo de tener una reunión con los 4 de los 5 presidentes, perdón, 3 de los 4 presidentes de Chile Podemos Más. Hoy día tuvimos un café, estuvimos conversando un poquitito en relación a esto mismo, que tú mencionaste que José Antonio Kast no salió porque fuera muy diferentes las ideas de progreso y desarrollo que tenía con la UDI, sino que tuvo unos problemas dirigenciales en cómo se manejaba el partido, más que salir por grandes diferencias, porque tienen más coincidencias que diferencias. Entonces, en ese sentido, y los aspectos programáticos de gobernabilidad lo está dado porque somos una coalición de derecha que tenemos ideas centrales bastante similares y que vamos a elegir las mejores personas para que participen en un gobierno eventual, que ojalá así sea si la gente nos da la confianza, y sean personas independientes o de partido. Nosotros queremos, justamente como lo mencionaba el profesor, mejorar la gestión del Estado, y yo hago la bajada de no un Estado más pequeño, sino que un Estado menos necesario, porque el Estado es necesario en relación a las emergencias que se producen, y lo dice muy bien, es la emergencia sanitaria que tuvimos, viene a ser como un estado de guerra, un estado catastrófico, donde las instituciones privadas se pusieron al servicio del Estado inclusivo. Está bien, Cristian, pero para hablar de política, del poder, sí. Finalmente, por más que tengan 15 parlamentarios, son una minoría, porque Renovación Nacional tiene 25, la UDI tiene 23, 4 Opus, vale decir, en el caso de nuestro Consejo Regional, que son 20 consejeros, usted no tiene ninguno. Sí, para gobernabilidad nosotros estamos abiertos a conversar con todos los partidos. Sí, mi punto es que al final van a tener que ceder bastante y ponerse en posición de los partidos, porque pudiendo el candidato sacar muchos votos, tienen minoría, digamos, al interior de la propia coalición. Eso es lo que quiero decir. Quiero hacer un punto muy importante, porque
el día después que José Antonio ganó su elección, el mismo día que ganó la elección, sacó la primera mayoría en la primera vuelta, en su discurso de agradecimiento, él se retiró a esta piocha. Y él dijo, yo dejo de ser presidente del Partido Republicano porque yo quiero ser presidente de todos los chilenos. Y eso implica no ceder, sino que acoger las mejores ideas del sector que representamos en base a los lineamientos que compartimos. Y en ese sentido, al ser abiertos y al ser acogedores con estos amigos, tanto independientes como de partido, es lo que queremos llevar a un Estado más eficiente, y lo dice José Antonio, lo mismo que usted dice, en relación al mal gasto de público que se hace con programas sociales que son evaluados un año tras otro, pero siguen manteniéndose. A eso se refiere con la grasa del Estado, al hacer un Estado más eficiente. Y si lo hacemos más eficiente puede ser pequeño, y en la medida que avancen los proyectos individuales y avancen los sueños de las personas, cada vez va a ser menos necesario, pero siempre, ahí voy un poquitito más al tema filosófico, yo soy más minarquista que no anarquista. Minarquista significa un Estado cada vez menos necesario en la medida que la gente pueda satisfacer sus sueños personales y pueda pararse sobre sus propios pies, y para llegar a eso tiene que ser gradual, y para eso, para tener gobernabilidad, pero yo quiero volver con lo que plantea el profesor Hefner. La pandemia nos demostró lo siguiente, Cristian Palma. Por la enorme cantidad de construcciones de consultorios en todo Chile, por la enorme cantidad de hospitales que construyó el sector público, no habríamos tenido la respuesta que hemos tenido. O sea, un sector de salud robusto en atención primaria y en centros de alta complejidad, y eso permitió que efectivamente Chile, y eso fue el Estado de Chile, no es solamente allí que se pongan de pie los chilenos, digamos, no es sálvese quien pueda. O sea, yo creo que el Estado cumple un rol muy importante en esto. Pero yo no digo que en el momento actual el Estado sea necesario para tener una salud pública robusta y eficiente en el estado actual, pero sí podemos avanzar a que cada vez la gente pueda acceder a más y mejor salud, sea estatal, sea en el espacio público como en el privado. Y si la gente va a tener más acceso a salud privada, porque también vemos la gente que en la salud privada tiene mejores tecnologías o mejor desarrollo, los profesionales son los mismos. Los profesionales... No sé, los hospitales, yo creo que los hospitales, aquí en el caso de Puerto Montt, el hospital público de Puerto Montt, yo creo que es a nivel mundial un hospital de tremenda complejidad. Tengo la mejor opinión del hospital de acá. Claro, y los hospitales públicos también están siendo concesionados en varios aspectos, como en su construcción o en el funcionamiento de la gestión. Pero mire, para aprovechar bien el tiempo, que en 2 semanas, según muchos analistas, las primeras 2 semanas la aprovechó mucho mejor Gabriel Boric, fue captando, se le fue uniendo naturalmente muchos ex autoridades de la centroizquierda. Ellos habrán tenido su motivo porque lo hicieron, pero que da la impresión que efectivamente hay... Porque es probable que Boric no esperaba que no sacara esa votación, esperaba más, es probable, pero se ve entusiasmo, se ve que están desplegando, están teniendo muchas adhesiones. No se ha visto lo mismo, para ser franco, en mi mirada, con José Antonio Caz. Tuvo un viaje 2 días a Estados Unidos, medio incomprensible, porque un entrevista con los Oppenheimer se puede hacer desde acá. Juan Marcos, no sé qué le importa. Parisi dijo que fue genial el viaje, que fue un acierto completamente. Está bien, porque para entregar certeza a la gente que queremos que traiga inversiones no sé si Marco Rubio le importa a algún chileno, no sé si los chilenos sabrán quién es Marco Rubio, y el American Council es un organismo más como tantos otros. Créeme que los grandes inversionistas extranjeros, la opinión de Marco Rubio le va a importar. Está bien, tenemos ahí una diferencia, sin duda. ¿Usted ven que se apanicó un poquito esta semana? ¿Ven que más fuerza están sumando? Cuéntenos un poco lo que queda estas 2 semanas de la candidatura de su candidato. Y nosotros somos súper respetuosos de las leyes y hemos visto que Boric se ha desplegado a nivel de calle cuando no es un periodo electoral. Ya no voy a estar aquí de acusete ni nada. Nosotros respetamos y en el periodo que no podemos hacer campaña nos hemos estado organizando justamente con los partidos que tenemos mayor cercanía en relación a nuestro sueño futuro de país, y se están organizando, ya están organizados los comandos de campaña, hablando a nivel regional, y también por reuniones que hemos tenido también se está haciendo en otras regiones. Tenemos los comandos de campaña regional que van a empezar cuando comience el periodo legal de campaña a el despliegue territorial y el despliegue... ¿Este domingo? Es este domingo, sí. Y tenemos actividades ya programadas tanto para el distrito 25, 26, además de las comunas aledañas. Y quería hacer un punto en relación a lo de Franco Parisi, de que tú bien dices que se parece bastante el votante de Parisi y el votante de José Antonio Caz, porque las ideas son bastante similares, y la diferencia a lo mejor que existe entre Franco Parisi y José Antonio Caz es que a Franco Parisi no lo han atacado sistemáticamente con caricaturas. Entonces esa gente
que fue a Franco Parisi y ve el programa de José Antonio Caz y que va a ser un programa también enriquecido con las ideas de todos los sectores que son similares a nuestro ideario de Estado y a futuro, van a ver que queremos disminución de los grandes sueldos de los políticos, disminución de más del tamaño del Estado, que sea un Estado menos necesario. Cree en la ciencia política. Parisi es un economista. Pero hablemos con franqueza, los sureños somos francos. Siente que estos días, ese ímpetu enorme hasta el 19, ¿cuándo fue el 19? ¿Cuándo fue la elección? El 21, 21 de noviembre, como que han perdido cierta... Y en cambio los otros están como con un turbo en la campaña. Es raro. Y dos explicaciones que yo me he dado. Pero comparte un poco eso, ¿no? Comparto eso porque justamente nosotros nos hemos visto en las calles porque somos respetuosos de la ley. Pero comparto en que después de ese resultado que no se lo esperaba a la izquierda de Boric, salió asustada. Y salió casi de forma en bandada, despavorida. El miedo, en este caso se instaló en la izquierda. Exacto, y salió. Y el otro factor importante ha sido... la gente de derecha durante muchos años ha sido un poco coartada en dar sus ideas por el ataque que recibe cuando uno demuestra la idea. Y eso se había, y el Partido Republicano ha tratado de luchar contra ese medio, no contra nuestros militantes, que son bastante guerrillos y sin temor a nada, pero la gran mayoría, por ejemplo, ese votante de Piñera, que sacó cerca del 55%, 53%, tampoco se veía que estaba abierto a debatir o a conversar porque era atacado sistemáticamente. Entonces las ideas de derecha son más bien silenciosas. Pero hay que pasar con el profesor. Justamente lo que plantea recién el profesor Hefner. En la segunda vuelta de Piñera con Guillé, se instaló el factor miedo de Chilezuela y se movilizó cerca de 950.000 para la segunda vuelta, que fue una sorpresa para muchos. Yo creo que en esta primera vuelta hubo el factor, comillas, el comunismo, y Caz quedó, factor miedo. Una vez que el 21 se supo que Boric no quedó tan expectante, yo creo que se instaló también el factor miedo en parte de la izquierda. ¿Usted cree eso un poco, que el factor miedo es lo que está generando más movilización, más que la propia convicción en uno de los dos candidatos? Yo lo digo en términos bien simples. Recordaba el famoso triángulo de gobierno, un viejo planificador chileno que nunca se estudió en Chile, pero sí se estudió en extranjero, que es Carlos Mato. Y él decía el triángulo del gobierno, que fue uno de los pioneros en los estudios prospectivos en políticas públicas, decía el triángulo del gobierno tiene tres patas. Una que tiene que ver con la gobernabilidad, otra tiene que ver con la capacidad de gobierno y otra tiene que ver con el programa de gobierno. Y a partir de ahí nos hemos estructurado un montón de mitos acá. Lo primero, yo creo que atravesado todo eso en el caso chileno, y me atrevo a hacer una hipótesis, un supuesto, lo que caracteriza la situación política chilena hoy día, además del desgaste y todo lo que ya hemos mencionado, y de la crisis repartido, representatividad, tiene que ver con la conflictividad social. La conflictividad social no ha terminado ni va a terminar con uno u otro ganando. La conflictividad social está presente, está latente y se va a expresar de diferentes maneras. ¿Por qué razón? Porque todos los estudios que se hicieron anteriormente, que lo hacía el COES, entre otros, que es el Centro de Conflictividad Social en Chile, que tres universidades importantes del país lo hacen, venían demostrando que en Chile hace más de 10 años habían aumentado en forma tendencial los conflictos. Y de hecho, y un dato muy importante, que la valorización de formas de expresión callejera estaba altamente valorado incluso por sectores medios más arriba, digamos. Es decir, la barricada, el conflicto, la huelga. La gente la validada. La validada. Hay un alto nivel de validación. Y el segundo elemento está directamente asociado a que la gente, no solamente el tema de que Chile es un país desigual, que lo es, no sigamos con la tontera que Chile no es. Chile es un país desigual. Pero no es tanto eso, sino que el tema es que se consideran que la injusticia está asociada básicamente a los más pobres. Es decir, que son las élites las que generan muchos beneficios, son las élites las que tienen acceso a bienes y servicios de alta calidad y la gente se sume como marginado de todo este tipo de cosas. O sea, disculpe, profe, un ejemplo de estos días. Recordemos que hace exactamente 10 años fue el famoso incendio de la cárcel pública de Santiago, murieron 81 personas, y nunca uno no puede dejar de olvidar que una persona que allí murió quemada porque estaba preso por vender CD, ¿cierto? Y uno dice, la justicia para unos corre y para otros no, porque otros fueron, digamos, clases de ética, por decirlo... Está instalado en Chile esta sensación de que hay injusticia.
Sí. Y que es una injusticia. Y eso, si uno no lo ve, es simplemente porque no entiende las características socioculturales que tiene este país. Entonces, esa conflictividad social tiene que ver con con oportunidad, calidad de bienes y servicios públicos. Ojo con eso. Porque no se resuelve solamente con decir, mire, a partir de ahora va a desarrollar la economía y todo el mundo va a ser feliz. Eso no es cierto. Porque efectivamente nosotros tenemos déficit de calidad de bienes y servicios públicos. Tenemos oportunidades de cobertura. Como lo que hablamos al comienzo, afuera, antes de entrar al programa. Es decir, Chile ha aumentado, por ejemplo, en 1.200.000 los muchachos en educación superior, pero eso no garantiza que todos tengan la misma calidad de la oferta académica. Y ese es un problema porque eso genera una doble exclusión, genera una forma de desigualdad. Entonces, cualquiera de las dos candidaturas, si no ven eso, el conflictividad social va a estar ahí, patente, todos los días. Y entonces es un problema de gobernabilidad. Sí. ¿Y dónde está tú mencionaste varias veces el tema económico? Cierto, el factor económico es fundamental. Toda la proyección se dice que vamos a tener un 2023 malo, muy malo, más que el 22, el 23. Entonces, y eso tiene que ver con una cuestión de empleo. Pero si no hay empleo, hay comercio informal. Profe, en esa lógica, un supuesto que puede ser falso, por favor, me hago cargo de lo que digo, por segunda vez lo digo. Nicolás Ibáñez dijo tiempo atrás, ya, que gane Boric. De tal manera que efectivamente asuman los temas, la violencia en la Araucanía, en fin, y con eso tal vez va a haber menos violencia en las calles, porque que se haga la pérdida y que de alguna manera después los chilenos retomen, ¿cierto?, el sentido porque la palabra clave es la gobernabilidad, creo yo. ¿Ah, sí? Porque convengamos, Cristian, primero sigamos con el profesor, que la calle, el malestar, insatisfacción, hay muchísimo. Y con gobiernos que no tengan mayoría, que tienen que negociar día a día, cuando está 25 en el Senado y casi empatado también en el Cámara de Diputados, significa que nadie se puede llevar para la pelota para la casa, lo que es una buena noticia, pero también puede, en un periodo de la situación económica, la situación sanitaria, ¿cierto?, el tema no resuelto como el tema de las pensiones. ¿Quién puede ofrecer mejor gobernabilidad en este escenario, profe? O sea, yo primero, la buena política tiene que ser aquella que está capacitada para reducir la complejidad política sobre la base del disenso. Es decir, seguir pensando de que la sociedad chilena se estructura sobre la base del consenso y que la gobernabilidad tiene que ver cómo nos ponemos de acuerdo todos y a tabla rasa en la homogeneidad es un error brutal, porque la pluralidad es una característica de la sociedad moderna. Entonces el disenso, tenemos que acostumbrar a hacer buena política en el disenso, y eso significa volver a plantearse esquemas de negociación política. Si no hay nadie, ni el Partido Republicano a través de su candidato, ni Boris a través de su Frente Amplio y sus aliados, etcétera, va a tener gobernabilidad. O sea, este Congreso, por lo menos hay una certeza, que el que gobierne tendrá que conversar, o sea, tendrá que volver. Sí, claro. Ya, pero también hagamos otro link, la Convención Constitucional. Con la Convención, porque la Convención es probable que cambiemos régimen político, ¿cierto?, la región, en fin. ¿Cómo debiera ser este futuro presidente, el que sea, en su link con la Convención? Después quiero que hablemos de este tema también con Cristian, profesor. O sea, yo tengo la sensación de que efectivamente para la Convención Constitucional un presidente como Boris se le facilita más el trabajo, sobre todo pensando en el plebiscito salida. Pero por otro lado, con Kast de presidente, significa que también hay un contrapunto del punto de vista de qué vamos a pensar y repensar del punto de vista del régimen político, y no solamente el régimen político, ojo con esto, porque es muy fácil decir, vamos a pasar de un Estado subsidiario a un Estado social. Yo digo, fantástico, qué estupendo. ¿Cómo lo administramos? Sí, pues. ¿De dónde sacamos las lucas? ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo lo financiamos? Entonces es una discusión que está basada en puros discursos, unas semánticas muy generales, pero no hemos entrado al detalle. Entonces dice, esperemos después entrar al detalle. No, pues no hay que esperar después, porque la tendencia que nosotros tenemos desde el punto de vista económico en nuestro país es que va a un desierto. Tenemos situaciones bastante críticas desde el punto de vista económico, y eso no tiene que ver básicamente por 2 o 3 puntos, tiene que ver con nuestros vínculos con la economía global. Y ahí estamos en una situación compleja. Hay que decir que se tomaron varias decisiones en tema de gobernabilidad económica. Se mantiene Marcel, el presidente del Banco Central. Sí, buena se incorpora Césped al Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Que desde el punto de vista de responsabilidad fiscal y de equilibrios macroeconómicos no es una discusión menor. Es absolutamente sustantiva. Vuelvo a insistir en ese punto, pero la conflictividad social no se resuelve. Sí. Tenemos que gobernar la conflictividad social. Administrarla. Sí. Cristian Palma, tú querías hacer un punto con la Convención, porque en la Convención, mira, porque efectivamente los chilenos a la Convención dieron, ¿cuánto? 25 constituyentes de la lista del pueblo, o sea, la derecha quedó reducida a su mínima expresión, 36.
y de hecho de los 155, y de hecho uno después se retiró. Hoy día hay como 4 grupos al interior de la convención del grupo de la derecha. Como dijo un día atrás Constanza Juve, una convencional de la UDI, dijo: la izquierda podría hacer lo que quiere con la convención, porque hay mayoría para arrasar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ven ustedes como representante del candidato Kast lo que está ocurriendo en la convención? ¿Ustedes creen que fracase la convención? No, al contrario, pero sí vamos a tener una evaluación crítica del trabajo que haga la Convención Constitucional y queremos que lo haga bien y que sea en beneficio de las demandas y todas las necesidades que quiere satisfacer el país. Y ahí dos puntos. Yo creo que sí, hay desigualdad en Chile, desigualdad desde el índice Gini, que hemos visto que ha disminuido desde el 90 en adelante, desde el 86 ha disminuido, pero el gran factor descompensante emocionalmente de la población es la desigualdad ante la ley. Y esa desigualdad ante la ley, tenemos coincidencia con el candidato Parisi y nuestro candidato José Antonio Kast, y que hay que hincarle el diente a la desigualdad ante la ley, ante los abusos empresariales y abusos políticos. Entonces la igualdad ante la ley es lo que queremos fomentar y llevar, porque esa igualdad ante la ley trae mayor tranquilidad y paz social. Y en relación a la convención, claro, la convención está gobernada, la convención constitucional se gana un 80%. Y ¿Cómo? 80% fue el de votación en relación, si lo llevamos a los constituyentes y a los votos. Está gobernado por la extrema izquierda la Convención Constitucional. Tenemos, gracias a Dios, tenemos un equilibrio en el Congreso actual. Aquí llama extrema izquierda de la izquierda, la lista del pueblo son 26, después está el colectivo socialista, independientes no neutrales. Está gobernada por la extrema izquierda porque lo que hemos visto como ha actuado la Convención Constitucional en este último tiempo, no darle derecho a debate a los constitucionales de derecha. De hecho, la razón por la que se dividieron en distintos grupos fue para tener mayor espacio de diálogo. No fue por un tema ideológico, sino que ellos establecieron sus propias reglas para tener solamente un espacio a la bancada de derecha. Entonces, para tener más espacio de diálogo se tuvieron que fragmentar. Esa fue la razón. Entonces, si tenemos una convención dominada por la izquierda y la extrema izquierda, por suerte tenemos un Congreso más equilibrado, un gobierno de extrema izquierda como lo es el Partido Comunista va a permitir que la Convención Constitucional desarrolle todo su programa sin tener ningún contrapeso, y eso va a llevar a una inestabilidad y ingobernabilidad bastante importante de aquí en más. Y sabemos lo que pasa cuando estas asambleas constituyentes han sido tomadas por la extrema izquierda con gobiernos de izquierda que tienen asambleas constituyentes permanentes dominadas con el señor Mauro. Cristian Palma, antes de irnos despidiendo, ¿usted está esperanzado en que logre la primera mayoría? Porque claro, en la sumatoria de Kast con Parisi sería, comillas, matemáticamente 42. ¿Cuánto sacó? Sacó 14, o sea, supuestamente irá a darle, pero sabemos que política no es siempre matemática. Bópoli apoya, pero no con mucho entusiasmo. Si consideramos, Sichel puso hartas condiciones. Independiente de los apoyos o no por las condiciones, sabemos que en política siempre hay roce y es difícil llegar a acuerdos sin tener una conversación previa. Pero aquí hay un factor muy importante que me lo dijo un amigo hace un rato. Fue la primera vez que la izquierda pierde en una elección presidencial. Porque si sumamos los votos de los candidatos que pueden considerarse de izquierda, sacaron menos del 50%. Entonces, si logramos llevar nuestras ideas de gobierno y de Estado, me gusta más hablar de ideas de Estado y que sean conversadas. Pero la derecha perdió esta elección presidencial en los últimos 30 años. Pero estamos hablando del presente y lo que queremos proyectar al futuro. Del último año, dice usted. Claro, de esta última elección. Ya queremos llegar a esta última elección que fue la presidencial, donde la izquierda sí perdió la elección presidencial, sí suman todos los votos de sus aliados de izquierda. Entonces tenemos gran esperanza también en el voto silencioso, porque como mencioné, el voto de derecha lamentablemente es censurado, ha sido censurado. Y yo mismo viví agresiones cuando solamente íbamos con banderas sin atacar a nadie, y recibimos agresiones de gente de extrema izquierda. Y eso lo vivimos también los primeros días después de la primera vuelta, donde fueron atacados, fueron supuestamente a la casa de José Antonio Kast. Afortunadamente no era, se habían equivocado, era un grupo de adherentes que se estaban juntando, sufrieron agresiones también activistas. Porque, Cristian, efectivamente la región, el José Antonio Kast, la región de los lagos, la nuestra, sacó 105.754 votos con el 32,5%. Gabriel Boric sacó 66.000, o sea, 20,4%, le sacó 12 puntos. Después viene Franco Parisi, el hombre que fue una sorpresa para todos, con un 14,9%, y después ya se aprobó con un 14,7%. Profesor Carlos Hefner, antes de despedirlo,
Yo he sostenido que en esta enorme crisis política, sanitaria, cultural que estamos viviendo, hemos tal vez nos encontrado con liderazgos débiles en Chile. Ya parecieron viejos los tiempos en que habían hombres y mujeres de otro talante, de otro carácter, ¿cierto? Y hay mucho lugar común, hay mucho... el mismo rol que cumplen las redes sociales, que tanto ayudan, pero también tanto desinforman. En una palabra, entre este mundo de incertidumbre, ¿usted ve que efectivamente puede haber una lucecita al final, digamos, en este país o no? O sea, yo soy un tipo que me muevo positivamente por la vida, muy bien, absolutamente. Por ahí vamos, ya. Pero yo creo que el punto más crítico que tenemos que tener y estar súper alerta, como comenzó esta conversación, tiene que ver con la baja participación electoral. Porque cuando hay baja participación electoral, no importa quién gane, o sea, yo sé que a ustedes les importa ganar a ustedes y al otro también, pero quien gane va a tener un problema de depreciación acelerado. Porque como tiene tan poca votación, rápidamente esa votación se licúa. Lo que le ha pasado a la convención. Lo que le pasó ahí, lo que le pasó a Piñera. Y lo que pasó a Perú, pues en Perú Castillo, primera vuelta 18 puntos, ganó después porque se polarizó y en 110 días lleva 10 ministros menos, en fin. Así es. Entonces, esa depreciación acelerada es el factor gravitante para el tema de la gobernabilidad. Entonces, quien gane va a tener que establecer mecanismos de negociación y articulación política. Si no, pero además existe una cuestión peyorativa aquí. Dicho, no, es que volvemos al tema de los consensos y los acuerdos. Cocina. Pero no es la cocina. Un país necesita tener acuerdos estratégicos entre todos sus actores para poder ponerle la quilla en función de un objetivo estratégico de futuro. Si hay que tener visión de Estado, para tener visión de Estado hay que llegar a acuerdos. Es que ahí está el punto, profesor. Tenemos los hombres o mujeres para el minuto para que tengan esa altura de pegarse un salto, ese upgrade, digamos, y efectivamente tener la capacidad de conversar, de negociar. En el Congreso ya hay 14 de eso. Está bien. O sea, yo creo que, mire, yo pienso, como dicen las teorías modernas del liderazgo, los liderazgos son adaptativos. Démosle espacio para que aprenda. Cristian Palma, queremos agradecerte mucho. ¿Qué estos días? Cuenta un poco a los televidentes que van a hacer estas últimas 2 semanas. Queremos partir con... en Puerto Varas, el día domingo a las 11:30 hay caravana. En Puerto Montt a las 2:30 hay un banderazo y actividades acá en la plaza. En Osorno también hay banderazo. En Ancud y en Castro también hay banderazo el día domingo. Paralelamente también van a salir equipos territoriales a llevar el mensaje de crecimiento, de prosperidad, de desarrollo, de seguridad, de orden a cada uno de nuestros habitantes de la región de los lagos. Así que nos vamos a activar completamente, como dice la ley, a contar del 5 de diciembre. Muy bien, profesor, ha sido un agrado. Muchas gracias, Cristian Palma. Gracias por la invitación. Profesor, muchas gracias, un agrado de haberlo tenido aquí en Agenda Abierta. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues yo que me alegro mucho más que la universidad está presente, la Universidad Austral, en este caso con su... No, viene como persona, como académico, como antropólogo, pero una buena noticia que la Universidad Austral aquí se genere mayores vínculos con nuestra región. Antes de retirarnos, efectivamente, bueno, este viernes en la Cámara... el cuarto retiro no alcanzó el quórum, se rechaza, por tanto no hay cuarto retiro de los fondos de pensiones. Muy buena noticia. Estimados televidentes, muchas gracias. Ustedes saben que el esfuerzo que hacemos todos los fines de semana es desde la región de los lagos, de la capital regional, debatir, conversar, conocer distintas posturas. Es el esfuerzo que hacemos permanentemente. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, disfruten los días bonitos, miércoles feriado, ¿cierto? Así que aprovechar y cuidarse mucho en familia. Que estén muy bien, hasta luego.